La teoría de las catástrofes en forma de mito según el joven Aristóteles. En Metafísica, libro 12, capítulo 8, Aristóteles sostiene que una antigua tradición enseña la divinidad de los cuerpos celestes, que cada arte y cada filosofía fueron perdidas y descubiertas varias veces, y que las antiguas opiniones son como reliquias de una antigua sabiduría anterior a las destrucciones padecidas por la humanidad. En esta comunicación nos proponemos examinar este texto a la luz de la teoría de las catástrofes y de la historia del desarrollo de la civilización que elabora el joven Aristóteles, siguiendo las enseñanzas de Platón en la Academia, concretamente el Timeo, Critias y el libro tercero de las leyes, tal como aparecen expuestas en los fragmentos 8a y 8b de Ross, del diálogo sobre la filosofía, cuya autenticidad sigue siendo objeto de discusión y un extracto del comentario a la introducción a la aritmética de Nicómaco de Gerasa de Juan Filópono. En este sentido, el primer libro sobre la filosofía expone una teoría cíclica de la historia que sigue el ritmo marcado por el redescubrimiento de 5 momentos de la sabiduría. Asimismo, podemos observar un paralelismo muy estrecho entre los 2 primeros libros del diálogo y el libro alfa de la metafísica. Las 3 primeras etapas aparecen resumidas en el capítulo 1 del libro alfa, que aborda las invenciones de las artes producidas a partir de artes orientadas unas a hacer frente a las necesidades y las otras a pasarlo bien, que anteceden el descubrimiento de las ciencias más elevadas, tan pronto como una organización política permita a los hombres gozar de cierto ocio. Entonces la sabiduría, señala Aristóteles, es una ciencia acerca de ciertos principios y causas, y por ello la ciencia que se ocupa especialmente de la causa final es la más divina y la más digna de estima. En la primera parte de los fragmentos que conservamos del diálogo sobre la filosofía, Aristóteles incluye una introducción histórica que describe el itinerario de la sabiduría en 5 etapas sucesivas: sabiduría técnica del artesano, sabiduría del artista que ennoblece la vida, sabiduría política de los 7 sabios, sabiduría de los primeros físicos jonios y, por último, sabiduría teórica dirigida al estudio del mundo suprasensible. Aunque se haya discutido que esta clasificación pertenezca propiamente a Aristóteles, con argumentos a favor y en contra de la autoría de los fragmentos, la manera en que se articula su arquitectura se sitúa en el despliegue del saber. Según Lamire, en los escritos de juventud puede descubrirse rastros de una teoría aristotélica de animales fabulosos, capaces de alimentarse de aire, algunos de los cuales habitarían incluso la región de la luna, en que se sitúa la isla de los bienaventurados, ese lugar refugio de las almas que habrían vivido en este mundo. Sin embargo, Aristóteles posteriormente abandona esta teoría. Así, cuando aborda la divinidad de los astros en el libro Lambda de la metafísica, donde establece la existencia de un Dios supremo que mueve el universo, permaneciendo él mismo inmóvil, la teoría del primer motor inmóvil, afirma que la tradición transmitida por los mitos antiguos sobre los dioses solo puede aceptarse si se mantiene solo la intención, es decir, si se rechazan los elementos de ficción elaborados para persuadir al pueblo y servir a las leyes y al interés común. A diferencia del prisionero liberado de la caverna de Platón, la adquisición del conocimiento no implica en Aristóteles un regreso al mundo de las sombras, sino la observación del mundo que nos rodea. La metodología de Aristóteles otorga una mayor confianza a los sentidos, a la observación, a la historia y a la opinión de sus antecesores, ya que la doxa purificada y recuperada del ataque platónico dirigido a los sofistas expresa algo valioso de la experiencia humana. Por ello, el itinerario que conduce a la verdad supone el paso de lo que es más familiar, más conocido para nosotros, a lo que es más conocido de manera absoluta, es decir, más conocido en sí por la razón. Aristóteles considera que los proverbios son restos de una antigua sabiduría
que queda destruida en las catástrofes padecidas por la humanidad, pero que vuelve a reconstruirse con la restitución y el desarrollo de la civilización y la cultura. De hecho, el proyecto político de Aristóteles y de Liceo, que recopila los proverbios, parte de un mito, el de una sabiduría arcaica, multiforme, cuyo recorrido se ha ido borrando con el transcurrir del tiempo, pero del que es posible recuperar las briznas que perduran fosilizadas en determinado número de producciones sociales y que se transmiten de manera fragmentada en las máximas y las fábulas de fundación y de historia de las ciudades y de sus costumbres. Para Aristóteles, los proverbios son restos de esa antigua sabiduría, que queda destruida en las catástrofes. Y son en su origen enunciados no griegos, que se remontan a las primeras generaciones. Su enseñanza primordial, integrada en forma de mito, de máximas y sentencias, expresa en el fondo la caducidad de las cosas humanas. De este modo, encontramos que la humanidad, después de la catástrofe y el diluvio, comienza viviendo en la indigencia, redescubriendo de manera progresiva las artes útiles para la vida y después las diversas formas de saber, la política, la física, la teología, haciendo su aparición la filosofía en la última etapa. De una sabiduría antediluviana destruida periódicamente, solo se conservan los restos. Según el Escolio de Filópono, después de cada catástrofe, de manera cíclica, la civilización renace siguiendo 5 fases, a cada una de las cuales corresponde un significado específico de sabiduría. Después de una explicación etimológica del término sofía, relacionado con la idea de claridad, safeia y safés, o de luz, fos, Filópono, refiriéndose al tratado sobre la filosofía del peripatético Aristócles de Mesina, expone una correspondencia entre 5 significados de sabiduría y 5 momentos históricos. El primero, significado de sabiduría y de sabio, conforma la primera etapa, corresponde a las invenciones necesarias para cubrir las primeras necesidades de la existencia, es decir, a las técnicas que garantizan la subsistencia. La segunda, la invención de las artes mediante el patrocinio de Atenea. Esta segunda etapa corresponde a la adquisición de las artes que contribuyen a la nobleza y al ornamento de la vida. La tercera, la invención de la política y la aparición de los 7 sabios, corresponde a la etapa ético-política, es decir, concretamente al momento en que coincide con la fundación de la polis. En esta etapa de la civilización se sitúan los fragmentos de los 7 sabios y las máximas délficas, como el conócete a ti mismo, nada en demasía y quien se empeña se arruina. Las virtudes políticas a las que alude este pasaje corresponden al fragmento 4, 5 y 3b de Ros, podrían hacer referencia a la teoría neoplatónica de la jerarquía de las virtudes. Por ello, los proverbios condensan un antiguo conocimiento que corresponde a la filosofía, algo que la filosofía va a desarrollar plenamente. El primer libro sobre la filosofía seguía una ordenación en 5 etapas de la sabiduría, y en la tercera etapa se ocupa de la discusión sobre el origen de las máximas délficas. La teoría cíclica de la historia proporciona el marco teórico de una investigación sobre el origen de estas máximas cíclicas. Incorpora también una interpretación de los poemas atribuidos a Orfeo. Asimismo, consolida la atención prestada a las sabidurías bárbaras, como portadoras de un saber que ha logrado escapar a la catástrofe que ha devastado Grecia. La sabiduría de Egipto, más antigua que la de Grecia, es considerada heredera de la antigua sabiduría persa, cuyo dualismo resurge con la teoría platónica. En la cuarta fase, la invención de la ciencia de la naturaleza corresponde al momento de los fisiólogos. En esta cuarta etapa se enmarca el fragmento dedicado a Parménides y Meliso, el fragmento 9 de Ros. Los fisiólogos, que pertenecen a la cuarta etapa de la humanidad, han entrevisto esta sabiduría. La quinta, la teología,
corresponde propiamente a la soberana sabiduría, Kyriótate Sofía, la ciencia buscada en consonancia con la crítica a la filosofía de Platón. En esta historia Platón ocupa un puesto particular, ya que Aristóteles lo sitúa entre la cuarta y la quinta etapa. El examen y la crítica de la teoría platónica son abordadas en el segundo libro del Sobre la filosofía, teniendo su correspondencia en el libro alfa de la metafísica. Aristóteles concluye su exposición con la crítica a la orientación de la academia bajo la dirección de Espeusipo, donde culmina el fracaso, según Aristóteles, del programa platónico. El primer libro del Sobre la filosofía proporciona, por tanto, una descripción pormenorizada de las 5 fases que conducen progresivamente a la humanidad hasta alcanzar la soberana sabiduría. Aristóteles amplía su exploración histórica a las sabidurías que provienen del Oriente, como las de los magos, y se pregunta por el origen de las sentencias atribuidas a los 7 sabios, a los que califica de sofistas. La exploración de las máximas y los proverbios permite retrotraerse en la historia un tiempo antediluviano. Dentro de la historia de las fases sucesivas de la sabiduría, en el transcurso del ciclo histórico, surge la figura de estos 7 sabios. La referencia a las máximas de los 7 sabios conecta con la fase ético-política que se transmite en forma de proverbios, proimian, rastreando las huellas de una sabiduría antediluviana, es decir, recurriendo al estudio de las instituciones, los ritos, los proverbios, las etimologías de las palabras utilizadas en el lenguaje ordinario que conservan el recuerdo de tradiciones antiguas. Para Natali, en este fragmento 8b puede apreciarse un matiz diferente, si lo comparamos con el pasaje del Timeo. Algunos rastros de la antigua sabiduría antediluviana se presentan y transmiten oralmente, repitiéndose de unas generaciones bárbaras a otras, hasta que fueron revelados a Solón en su viaje a Egipto por el sacerdote de Sagís. Este encuentro fantástico puede considerarse paralelo a los producidos durante otros viajes a países lejanos y misteriosos, a través de los cuales los protagonistas de las leyendas adquieren conocimientos especiales. En su relato, inspirado en Platón, el joven Aristóteles reemplaza la transmisión del sacerdote egipcio, cuasi mágica, por otra más plausible, a través de la cultura oral, de tipo eminentemente repetitivo, cuyo rastro, cuyas briznas, es posible seguir con mayor facilidad. Precisamente, los proverbios son huellas de la antigua sabiduría que ha logrado evadirse de las destrucciones que arrasan periódicamente a la humanidad. De hecho, al conectar con el otro lado de la ruptura producida por las catástrofes, conforman un fino hilo de continuidad, como señala Ofred, que da acceso al redescubrimiento cíclico de las artes y las ciencias. Y en base a esta concepción de la historia, se desarrolla en el Liceo un amplio programa de investigación de carácter etnológico, de antropología cultural, con el objetivo de rastrear los vestigios de una sabiduría antediluviana. Precisamente, los proverbios son estos vestigios transmitidos oralmente de una antigua sabiduría. La teoría de las catástrofes, por tanto, revisa el planteamiento de Platón en 3 diálogos tardíos, Timeo, Critias y Libro III de Leyes, donde estos cataclismos se suceden cíclicamente en intervalos regulares y destruyen parcialmente la humanidad y sus conocimientos, de los que solo se conservan fragmentos dispersos, transmitidos oralmente en forma de proverbios. La humanidad, que sufre destrucciones periódicas que se suceden de manera cíclica, provocadas por catástrofes, fuego, pestes y especialmente diluvios, cataclismón. Platón proyecta un enfoque esencialmente político a la teoría de los cataclismos. Solo se salvan de la destrucción los pastores analfabetos instalados en las cimas de las montañas y los restos de una antigua sabiduría. Y Aristóteles, en cambio, revisa y remodela esta teoría platónica estudiada en la academia y presente en los diálogos de madurez, incorporando un encuadre meteorológico. De este modo, el Estagirita transmuta la forma del mito de un diluvio universal, con perspectiva política, por una serie de diluvios particulares, localmente situados, que se repiten en zonas de la Tierra que experimenta la alternancia entre un periodo de humedad, inundación, y otro de sequía, desertificación. Tras el diluvio, que se produce en un territorio delimitado,